Escuchar tu palabra es principio de fe, mi Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Los fariseos planearon la manera de acabar con la vida de Jesús de Nazaret. Jesucristo se enteró, se marchó y muchos lo siguieron. Curó a todos mandándoles que no descubrieran. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: miren a mi siervo, a mi elegido, mi amado, mi predilecto, sobre él he puesto mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, no voceará por las calles. Evangelio según San Mateo capítulo 12, versos 14 al 21. ¿Cómo es de importante el valor del discernimiento, la manera de pensar y tomar decisiones en la vida, en la palabra de Dios, en la iglesia, en la misión? Notas amables a la palabra de Dios, sábado 17 de julio, año 2021. Proclamar tu palabra, Señor, es estar convencido de ti. Cuenta la Sagrada Biblia que los fariseos planeaban la manera de acabar con Jesús de Nazaret. Aparte de que cuando hablamos de fariseísmo desde el ángulo de la Santa Biblia, estamos hablando de un grupo, de un movimiento religioso. Estamos hablando de unas personas legalistas, de unas personas que le imponen leyes a los demás pero ellas no las cumplen, de unas personas que les gusta más el dinero que hacer el bien a los demás, de unas personas hipócritas como Jesucristo lo hace ver también. Entonces, estos señores que se llaman fariseos estaban planeando cómo acabar con la vida de Jesús de Nazaret. Mala decisión, no discernimiento. Hoy vamos a aprender cómo es de importante discernir esa palabra en la vida personal. ¿Por qué es tan importante una persona que sabe discernir? Una persona que se toma el tiempo necesario, una persona que guarda silencio, una persona que medita lo que va a decir, lo escribe y vuelve y lo revisa y toma decisiones trascendentales, por ejemplo, en la vida de la iglesia. En el Estado y en el gobierno se deben tomar decisiones trascendentales. En la vida, cuando una persona va a tomar una decisión trascendental, por ejemplo, me quiero casar, la persona dice, esa es una decisión muy seria en la vida porque el sacramento del matrimonio está orientado, según la Sagrada Escritura, hasta que la muerte separe al hombre y a la mujer. Entonces es una decisión trascendental. La Biblia nos permite hoy pensar en esa palabrita, discernimiento. Lo primero que se me ocurre es definir qué es el espíritu de discernimiento, en qué consiste la palabra discernir, es decir, de tomar decisiones en la vida, pedirle esa gracia a Dios de saber decidir para no tomar decisiones equivocadas. El discernimiento es la capacidad de darse cuenta de lo que es correcto o incorrecto, es práctico o no lo es, sirve o no sirve, tengo la capacidad o no la tengo. Es decir, darme cuenta inmediatamente acerca de una decisión, de la capacidad de darse cuenta de las cosas antes de tomar una decisión. La Santa Biblia dice que quien busca fervorosamente la sabiduría celestial nunca se dejará y se quejará de haber perdido ese esfuerzo.
La Biblia dice, buscad y hallaréis, pedid y se os dará. Eso es discernimiento. A veces una persona dice, yo no tengo tiempo de discernimiento, es que yo mantengo muy ocupado, mantengo en los afanes de la vida. Yo no tengo tiempo, vaya usted más bien, rece un rato que usted sí no hace nada. Y se equivoca cantidad de veces. Se equivoca cantidad de veces y de paso le hace mucho mal a las demás personas aquel que no se detiene en el discernimiento. Y eso es lo que está pidiendo. El espíritu es como el viento, dice la Biblia. No sabes de dónde viene ni a dónde va, pero escuchas la voz. Esa es una buena definición de discernimiento según la palabra en la Biblia. El espíritu es como el viento, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Entonces aprender a discernir implica decidir, optar, elegir entre varias posibilidades que se presentan en un momento. Los fariseos son hipócritas, mentirosos, orgullosos, prepotentes, se creen la primera autoridad en una sociedad, están por encima de los demás, tienen una cantidad de efectos que no les permite el discernimiento. Entonces, la decisión equivocada de un fariseo es decir, vamos a acabar con Jesús de Nazaret, nos vamos a dedicar a eso. Un cristiano es la persona que es consecuente con su fe. Eso es discernimiento en un cristiano. Discierne si las cosas son consecuentes con lo que la persona cree. Es decir, va adquiriendo esa convicción entre la palabra de Dios y el discernimiento con respecto al Evangelio, a la palabra de su Señor. Hay unas claves para el discernimiento y esas las enseñó San Ignacio de Loyola. De varios santos y varios personajes en la historia muy buenos, excelentes en dar consejos para una excelente vida, San Ignacio de Loyola. Y San Ignacio de Loyola decía que habían como dos claves para hablar, empezar a hablar de discernimiento, por decirlo de alguna manera, dijo así el santo, y decía que habían dos claves para el discernimiento, la llamada del amor, mirar el llamado del amor que hace Dios a través de la Sagrada Escritura y la llamada a la vigilancia. Estén vigilantes, estén atentos porque no saben el día ni la hora. Estén discerniendo, discierna usted su vida, esté muy atento y esté muy vigilante. Decía San Ignacio, el discernimiento entre las convicciones y claves importantes para una buena espiritualidad y para una buena vida. Es decir, es como ir a la pretensión de ir al máximo, de buscar la máxima realización en la palabra de Dios. Por ejemplo, Dios dice, hay que amar a Dios, hay que amar a los demás, hay que amarse a sí mismo. Una persona que discierne, que trabaja, que reflexiona, ora eso, saca una buena conclusión. El que no discierne se la pasa hablando de amar a Dios y hace todo lo contrario. Odia a los demás, critica a los demás, juzga a los demás. No tiene discernimiento, porque es que el discernimiento es asumir la condición humana, la dignidad de cada persona y es el crecimiento hacia la plenitud en la persona de Cristo Jesús. ¿Cómo se cumple? Se cumple con dos exigencias, con el silencio y la discreción. El silencio es el silencio del alma, del espíritu, no es solo cerrar la boca, es el silencio del corazón, del alma, para pensar qué es lo que debo hacer, cuál es la decisión que debo tomar. La discreción es la prudencia con que se toman las decisiones en la vida. La discreción, decía San Ignacio de Loyola, y practicar el discernimiento según el lenguaje de Dios. Si a alguna persona se le ocurre preguntar ¿y cómo practico el discernimiento según el lenguaje de Dios? La respuesta de San Ignacio de Loyola sería, la dirección es el viento. El viento del Espíritu es un viento que no arrasa, sino que vivifica, que construye. El Espíritu es el que se está moviendo a través del viento. El Espíritu es el que da la paz.
pero la paz que nadie puede dar, sino la paz que viene de Cristo Jesús. Bien importante, aprender a ser una persona de discernimiento, de aprender a tomar grandes decisiones en nuestra vida personal. Grandes decisiones, silencio, prudencia, discreción para poder discernir lo que voy a hacer en mi vida. Proclamar tu palabra, Señor. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.